La anterior clase revisamos lo último del tema que nos competía, que nos compete, mejor dicho, a la consideración de todos los términos y todos los temas que hemos revisado durante esta unidad. Revisamos los derechos y la relación entre el individuo, la sociedad y el poder político. Voy a ir desglosando cada uno de los elementos para poder ir cerrando esta perspectiva. Hemos visto dentro de esta consideración, primeramente, la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Esto hemos visto como primera consideración. Hemos visto los antecedentes. El antecedente, no se olviden, hemos visto los antecedentes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto el significado político que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos estado abordando esta temática. Posteriormente hemos revisado la generación de los derechos. Aquí nosotros realizamos un trabajo sobre la generación de derechos. Tal vez no quedó del todo claro, algunos compañeros tal vez no lo pusieron. Algo no quedó del todo claro sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de derechos. En algunos de los temas que yo estuve revisando y dentro de su folio y demás consideraciones, la generación de los derechos humanos faltó este mapa sobre la generación de los derechos. ¿Sí? Nos faltó tal vez concluir esta perspectiva. Después de esta consideración estuvimos viendo los derechos civiles y políticos. Y aquí nos detuvimos un poco más sobre uno de la generación de los derechos civiles y políticos. Y hablamos de los derechos dentro de lo que es la consideración de la ciudadanía. ¿Sí? Hablamos de lo que protegen estos derechos y hablamos de cuáles eran estos derechos. Finalmente vimos los derechos y la relación entre los conceptos de individuo, sociedad y poder político. Y relación entre lo que es individuo, sociedad y poder político. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud sobre estos temas? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que se necesite revisar, puntualizar? Vamos entonces a cerrar esta temática para entrar directamente a la consideración de lo que es la democracia, pero sin antes puntualizar algunos elementos. Hemos dicho la conformación del ser humano, cómo se concibe al ser humano dentro de las perspectivas de Marx, la perspectiva de Aristóteles y demás elementos que debemos puntualizar. Hemos centrado nuestra visión y nuestra perspectiva hacia estos elementos de los derechos. Vamos a continuar esta visión y esta perspectiva cerrando ya el criterio de los derechos. Vamos a redefinir, entonces, vamos a puntualizar. ¿Qué entendemos por derechos? Después de haber cerrado todos estos elementos, ¿qué entendemos por los derechos? ¿Qué son los derechos civiles? Cosa que ya puntualizamos nosotros.
Vamos a ir cerrando ya esta temática, esta consideración, a ver si todo nos ha quedado claro. Y finalmente, ¿por qué es fundamental la relación entre individuo y sociedad? Vamos a realizar estas respuestas rápidas de estas preguntas que ustedes pueden observar aquí, tratando ya de sintetizar estos elementos para poder cerrar esta temática. Vamos a tomar, solo anoten estos temas, anoten estas preguntas. Nos vamos a tomar los minutos últimos. Esta clase va de 10:10 a 10:50. Entonces, 10:35 nos tomamos para responder estos elementos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud? ¿Algo no está tal vez claro? Pregunten, chicos, si tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿No? ¿Nada? Entonces, ¿puedo borrar? ¿Copiaron? ¿Alguien le faltó? Díganme, por favor. A mí me falta algo. Por favor. Ya, vamos entonces acabando de copiar estas preguntas sencillas que nos permitirán ya cerrar esta temática. ¿Listo? ¿Sí? Bien, vamos simplemente entonces en base a estas consideraciones de derechos y a puntualizar de qué se trata esta clase. Tiene dos puntos centrales. Primero, vamos a hablar sobre democracia antes de entrar directamente a la consideración del tema siguiente, que ya está referido a la siguiente unidad, pero es importante tener en consideración este elemento. Vamos a hablar sobre democracia. En una segunda instancia, como lo vamos a hacer de forma rápida, ustedes van a completar esas preguntas sencillas y las van a subir. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Alguien ha escuchado la palabra democracia? ¿Alguien sabe a qué se refiere democracia? En la que el pueblo participa. Es aquella en la que el pueblo participa, entonces tiene que ver con el pueblo, bueno, y su participación. ¿Por medio de qué el pueblo participa principalmente? ¿Cuál es la forma más eficiente de que el pueblo participe? ¿Votando? El voto. Muy bien. Esa es la forma en la cual el pueblo ejerce su derecho a la participación. La democracia tiene una significación griega. Significa primeramente poder del pueblo. El poder en el pueblo. Los griegos tenían un sistema de democracia que intentaba llegar a la consideración de la relación propia entre el pueblo y el poder. Que exista esta relación, esta
este término significa directamente eso. Muchos de los pensadores han estado a favor y algunos, como Platón, en contra de la democracia. Porque pensaban que no se les puede, y acuérdense que decía Platón, el poder o la perspectiva debe ser de los filósofos. Quienes deben gobernar son aquellos que conocen, que entienden, que tienen conocimiento. Por lo tanto, la democracia no sirve, porque la democracia le estamos dando al pueblo que dé la opinión cuando no todos tienen el criterio de la opinión. Pero aún así, dentro de la consideración de la democracia, la perspectiva fundamental de la democracia es justamente este poder en el pueblo. La democracia nace en Grecia. Los griegos tenían una forma de democracia y los romanos la fueron puntualizando, por lo menos en una época, cuando era república. Dentro de las consideraciones principales del criterio de la democracia, debemos puntualizar entonces la posibilidad del voto. Pero había una perspectiva en Grecia diferente a la que conocemos ahora. ¿Cuándo nosotros decimos que hay democracia? Cuando ésta se relaciona sobre todo con los derechos. Por eso era fundamental que nosotros observemos previamente qué son los derechos, cómo se organizan, qué se entiende por derechos, porque posteriormente estamos nosotros revisando la consideración de la democracia. ¿Cómo se da el origen de la democracia? El Ecuador es un estado democrático y en América Latina en general tenemos muchos países democráticos. ¿Pero qué conlleva esta democracia? ¿Por qué decimos que existe democracia? Decimos que existe el poder del pueblo, decimos que es el voto. ¿Pero qué más conlleva la democracia? ¿Con qué más se relaciona la democracia? ¿Con qué más hay una relación con la democracia que ustedes puedan delimitar? O dicho de otra forma, ¿qué combate la democracia? La corrupción. La corrupción en parte sí, pero la democracia, como es el poder del pueblo, hay mecanismos dentro del poder del pueblo que pueden alcanzar la consideración contra la corrupción. Pero la democracia, si es el poder en el pueblo, ¿cuál será la consideración principal? ¿Contra qué lucha? ¿Contra a qué se opone? Volvamos entonces a redefinir qué es la democracia. Sí es el poder del pueblo, pero ¿qué es la democracia principalmente? ¿Qué podemos entender como democracia? Entendemos por democracia un sistema político donde se organiza la sociedad. Este sistema político tiene una soberanía en el pueblo. El pueblo es el que decide, el que debe decidir lo que se hace, pero es principalmente un sistema político. Otro sistema político que no sea la democracia, por ejemplo, la monarquía. Por ejemplo, el criterio de Platón, la aristocracia. Por ejemplo, también el criterio de la dictadura. En contra de estas perspectivas, de estos sistemas políticos, está la democracia. Y la democracia se relaciona directamente con este poder del pueblo, donde principalmente todos tenemos opinión, voto, criterio, reflexivo, es decir, vamos generando esta perspectiva cuando hablamos de democracia. Por eso es importante ir generando estos espacios de diálogo donde ustedes puedan ir opinando, porque hablamos mucho de la democracia, pero ¿qué realmente es la democracia? Y en la actualidad, ¿cómo podemos ejercer democracia? Está interrelacionado, hay una relación también con los derechos. Por lo tanto, el momento que nosotros ejercemos nuestros derechos, estamos ejerciendo la democracia, estamos planteando la perspectiva de que todos tenemos nuestro punto de vista y podemos opinar.
Vamos a ir entonces la siguiente clase ya puntualizando estos elementos que nos puedan a nosotros delimitar el contexto histórico de la democracia. Como decimos, nace en Grecia aproximadamente en el siglo VII a.C., cuando se da un hecho histórico que estaremos nosotros puntualizando y delimitando, que le dio prioridad a un grupo social que no tenía la posibilidad de opinar y que es principalmente el pueblo, pero con sus límites. No todos iban a participar de esta consideración, pero se dio el criterio de que puedan por lo menos irse integrando dentro de la perspectiva o la noción de la democracia. Vamos nosotros a cerrar esta temática. Me interesa que quede por lo menos planteado esta primera perspectiva para poder comprender cómo se van relacionando los derechos con la democracia. Así cerramos esta clase.